Bien, hermanos, como es normal, le pido a Dios que me ayude a enseñar su palabra. Y a usted le pido un favor, ¿sí? Al que está ahí al lado, dígale, por favor, no me vaya a distraer, hermano. Diga, no me vaya a distraer. Déjeme escuchar. Y ese celular también apáguelo, póngalo en vibrador. Vamos a permitir que el Señor nos enseñe su palabra. Hoy es una palabra de desafío. Cuando se trata de explorar un nuevo territorio, es necesario ir con un guía. De hecho, por eso precisamente en los parques de reservas naturales o concesiones que entregan, siempre hay guías, ¿cierto? Porque no conocemos. Y es necesario ir con un guía porque de lo contrario nos vamos a perder o vamos a sufrir grandes pérdidas, incluso la vida, ¿sí? Y por eso una actitud que tenemos que tener con el guía es que vamos a seguir sus instrucciones, vamos a seguir su consejo. Pero al fin y al cabo, él también se puede equivocar porque es un ser humano. En cambio, podemos seguir al Señor Jesucristo completamente confiados, porque Él nunca se equivoca y Él sabe a dónde nos lleva. Nosotros no estamos siguiendo a un líder que fundó ya un movimiento, no estamos siguiendo a un filósofo, estamos siguiendo al Rey de Reyes y al Señor de Señores. Y en esta mañana vamos a reflexionar en esto de seguir al Señor. Por eso el título del tema de hoy se llama Siguiendo a Jesús. Siguiendo a Jesús. Y quiero compartirle varias cosas en este pasaje que el Señor me dio. Y lo primero que vamos a estudiar, vamos a ver como razones por las cuales debemos seguir al Señor. Y en primer lugar, Jesús ve lo que nosotros no vemos. Vamos a ir al Evangelio de Marcos, el capítulo 1, el versículo 16. Usted como padre de familia, ¿cierto que a veces le cuesta trabajo hacer que los hijos sigan sus instrucciones al pie de la letra? ¿Cierto que sí? Es una lucha, ¿cierto? Hacer que ellos sigan las instrucciones. ¿Y por qué nosotros le decimos a nuestros hijos lo que le decimos? Simplemente es porque ya hemos pasado por ahí. Simplemente es porque por la gracia de Dios logramos ver lo que ellos no ven. Ejemplo, el niño que comienza a fregar allí en el tomacorriente, en el switch ese y comienza a meter el dedito. Y uno le dice, no lo haga porque se quema. Y entonces él se queda quieto. Y uno los mira, ellos están quietos. Y apenas usted se va de la espalda, ellos vuelven ahí a meter el dedo. Ya nosotros sabemos lo que eso va a producir, pero los niños son así. Y creo que lo mismo sucede con nosotros como hijos de Dios. Sabemos lo que la Biblia dice y escuchamos el consejo del Señor que nos dice no hagas esto o aquello porque Él está más alto y Él logra ver lo que hay delante. Por eso nos dice no tomes ese camino porque Él sabe que adelante hay trampas, hay obstáculos, hay enemigos. Él dice toma este camino. Porque el Señor ve lo que nosotros no vemos. Pero además, el Señor Jesús ve lo que ni siquiera nosotros vemos en nosotros mismos. Nuestra mirada con frecuencia se equivoca. Cuando el profeta Samuel fue a ungir de los hijos de Isaí, ¿quién sería el rey de Israel? El profeta Samuel vio al primogénito que se llamaba Eliab y Samuel dijo, este es. Y el Señor le dijo, no, tú míralo de afuera, yo miro el corazón. ¿Con cuánta frecuencia ustedes y yo juzgamos por las apariencias? ¿Con cuánta frecuencia nosotros ay no, pero es que esa persona está vestida muy sencilla? Y vemos llegar al otro con corbata, con chaleco. No, él. Y resulta que puede haber una diferencia del cielo a la tierra entre los dos. Tal vez aquella persona de una manera de vestir sencilla sea una persona honesta, íntegra. ¿O acaso no conocemos en los altos estratos grandes ladrones? Y perdónenme que lo diga así, pero así es.
¿Cuántos lamentablemente de los que dirigen nuestra nación están pasando por procesos legales? ¿Sí o no? Y entonces nosotros aislamos o rechazamos o desechamos a otra persona por su apariencia. A eso me refiero con que juzgamos por las apariencias. Y tenemos que aprender a discernir por el Espíritu. Incluso tenemos que aprender a ver lo que Dios ha puesto en nosotros. Con frecuencia el enemigo nos hace pensar que no servimos para nada, que somos la alfombra de la casa, que no vamos a salir adelante, que somos fracasados, que toda la vida vamos a estar así. Y no nos damos cuenta que Dios ha puesto en nosotros grandes talentos y grandes capacidades. En un momento de efervescencia tal vez decimos, ay sí, Dios tiene un plan grande conmigo. Pero no es sino cuestión de 8 o 15 días que con un problema pensamos que Dios ya se olvidó de nosotros. Jesús ve lo que nosotros no vemos. Vamos por favor a Marcos capítulo 1, versículo 16. Es muy importante que tengamos en cuenta que estamos en el capítulo 1. El ministerio de Jesús apenas va a empezar. Dice el versículo 16. Andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores. El Señor Jesús no está caminando con sus discípulos, Él está solo. Él apenas va a dar inicio a la conformación de su equipo. Así que el Señor llega al mar de Galilea solo y allí están unos pescadores. Yo les he compartido, y para mí es importante recordarlo, que la región de Galilea era una región menospreciada, era una región rechazada por varias razones. No había muchos centros de escolaridad. Era considerada una población que se había mezclado con otros pueblos, por lo tanto no eran hebreos puros. Los galileos no se consideraban como una población espiritual porque estaban muy lejos de la capital donde estaba el templo. Pero lo que los demás rechazaban para Jesús era valioso. Tanto es así que el Señor no va a la capital para empezar a escoger sus discípulos, sino que el primer lugar donde Jesús va es al mar de Galilea. Tampoco el Señor escogió escribas o doctores de la ley, tampoco escogió sacerdotes, levitas, tampoco escogió reyes, ni poderosos, ni personas con grandes riquezas. El Señor escogió en primer lugar a 4 pescadores. Y eso debemos tenerlo muy en cuenta porque todo lo que Jesús hizo es fundamental para nosotros. Y el hecho de que Él haya empezado con 4 pescadores sencillos, sin influencia, sin poder, sin riquezas, sin capacitación, nos enseña que así obra Dios para que nadie se jacte en su presencia. ¿Quién de nosotros puede decir que hoy estamos aquí porque éramos muy buenas personas? Porque un día el Señor dijo, wow, no hay como Pedro, lo necesito en la iglesia. Hoy estamos aquí porque estábamos hundidos en el pecado, porque estábamos atados por demonios. Y un día el Señor Jesucristo llegó con su misericordia, tocó nuestro corazón y nos dio vida nueva. Y nos liberó. Y estamos siguiendo al Señor hoy por la gracia y misericordia de Jesucristo. De manera que nadie se puede jactar delante del Señor. No podemos decir que vamos a llevar a cabo la extensión del reino de Dios porque tenemos virtudes, capacidades, rango, etcétera. No, porque no es con fuerza ni con ejército, sino con el Espíritu Santo de Dios. Luego, todo lo que logremos, todo lo que hagamos, todo viene de Dios por su gracia y misericordia. Así que ninguno es más que otro. Todos somos de sumo valor para el Señor. Amén. Ahora, este versículo 16 nos añade ahí un detalle y dice que Jesús los vio, ¿verdad? El versículo 16 dice, vio a Simón y a Andrés. Jesús los vio. El Señor Jesús fijó la mirada en ellos. Y en ese momento el Señor da inicio a un plan. Ellos no eran conscientes de eso. Ellos estaban pescando y vieron a un hombre. Claro, recuerden, el maestro de la ley llevaba un manto especial que lo destacaba como tal.
Generalmente los maestros tenían unos seguidores. Entonces cuando el Señor llega por las orillas del mar de Galilea, ellos están pescando y ven a un hombre venir, pero ellos continúan en su labor. Pero ellos no se dan cuenta que ese día va a empezar el plan de Dios para sus vidas. Yo no sé cuántos años tenían los discípulos, no sabemos cuántos años llevaban pescando, y era difícil pescar. En varios pasajes de la Escritura nos dice que a veces no pescaban nada y duraban tiempo pescando y no cogían nada, pero era su trabajo, esa era su labor. Pero ese día apareció el Señor Jesucristo y ellos tal vez no eran conscientes aún de las cosas tan grandes que Dios quería hacer con ellos, como tal vez usted y yo no sabíamos, no éramos plenamente conscientes cuando el Señor empezó a tocar nuestro corazón de aquellas cosas grandes que Dios quiere hacer con nosotros. Y las cosas que hasta aquí hemos visto, amados hermanos, solo son muestras de las cosas grandes y buenas que están por venir. Porque en esencia Dios es bueno y lo que Dios ha diseñado es de bendición para nosotros. Ellos no eran conscientes de lo que iba a empezar, pero Jesús sí estaba comenzando allí el plan con ellos. A mí me asombra, y la verdad, para nuestra mente natural no es fácil entender eso. Y es que Jesús no solamente los vio aquel día. Jesús vio a Simón, no solamente los vino a ver ese día. La Biblia dice y nos enseña que desde antes de nacer Jesús ya nos conocía. Cuando el Señor habla al profeta Jeremías, le dice: desde antes que te formases en el vientre te conocí. Desde antes que sus padres acordaran que usted naciera, o que en la soberanía de Dios decidiera que tal día tú ibas a nacer, ese día Dios ya te conocía. Ya tú estabas en los planes del Señor. El Señor te conoció desde antes de nacer. Te ha conocido y te ha visto en tu infancia, en tu juventud. Y un día, en el cronograma de Dios, un día el Señor llegó a tu corazón. Y empezó el Espíritu Santo a redarguir tu corazón, a hablarte. De pronto empezaste a sentir convicción de pecado. De pronto empezaste a sentir la necesidad de Dios, la necesidad de Jesucristo, la necesidad de que alguien te enseñara la palabra. Y es algo que uno no puede explicar, simplemente empieza a sentir esa necesidad. Y es la obra del Espíritu Santo. De pronto un día, porque alguien te guió en tu casa, qué sé yo, en algún momento, yo nunca lo voy a olvidar. Yo estaba trabajando aquel día cuando yo recibí al Señor en mi corazón. Y Él se aseguró de que me diera cuenta de que fue aquel día. Porque nunca olvidaremos el momento en que le entregamos nuestra vida a Jesucristo, el Señor, de verdad. Cuando le preguntamos a alguien: oye, ¿y tú has nacido de nuevo? ¿Qué? ¿Cómo así? ¿Usted ya se convirtió al Señor? Ya. No sé. ¿Cómo así? Ah, no, hermano, no. Tú no has nacido de nuevo aún. Porque el día que uno nace de nuevo en Cristo Jesús, el día que uno le entrega su corazón al Señor, lo sabe. Porque a partir de ese momento empieza una nueva historia en tu vida, antes de Cristo y después de Cristo. De manera que aquel día programado por el Señor, Él llegó a tu vida y nacemos de nuevo. Y comienza el Señor a desarrollar ese hermoso plan que diseñó en el cielo, a cumplirlo aquí en la tierra. Y empezamos a conocer: ay, Dios quiere hacer cosas grandes. Y la Biblia dice que el Señor me quiere bendecir. Y empezamos un hermoso proceso, un ejercicio. Y es el empezar a escuchar a Dios para tomar decisiones correctas, para no hacer lo malo. Y empieza Dios a hablarnos por su palabra, empieza Dios a hablarnos por su Espíritu Santo, a guardarnos de lo malo para llevarnos a la bendición. Hermanos, Dios tiene la razón siempre. Dios nunca se equivoca. No importa qué diga fulanito, perencejo, no importa lo que le diga la mente, lo más importante es lo que Dios dice, porque Jesús ve lo que nosotros no vemos. En segundo lugar, hermanos, vamos a ver que seguir a Jesús nos lleva a escenarios de bendición. A escenarios de bendición. Seguramente
tratemos de entrar un poquito en el concepto o en la manera de pensar de estos dos pescadores, de Simón y de su hermano Andrés. ¿Cómo se veían ellos a futuro? Yo creo que ellos se veían toda la vida, como quizás sus padres, a orillas del mar de Galilea. No habían aprendido otra cosa. Además, recordemos que el mar de Galilea no era un mar en verdad, era un gran lago, llamado así por su tamaño en proporción con el estado, pero era un lago de agua dulce. Así que yo creo que incluso ellos tendrían temor de soltar el mar de Galilea para irse al mar Mediterráneo a pescar. Aspirar ya entonces a una pesca industrial, animales de mayor tamaño, porque toda la vida crecieron allí y estaban acostumbrados a los peces del mar de Galilea. Conocían muy bien el mar, sus orillas, los momentos para pescar. Allí estaban ellos acostumbrados a eso. Pero el Señor los va a sacar de allí. Dios tiene un plan con cada uno de nosotros. Y Dios va a actuar en su vida. Y la mano del Señor se va a empezar a mover para sacarte de un estado de comodidad, para llevarte a un escenario de bendición. Ahora, hay algunos componentes. Jesús no obligó a sus discípulos. Jesús no le dijo, camine Simón. No, Jesús los llamó y ellos decidieron seguir al Señor. Vamos a leer por favor Marcos capítulo 1, versículo 17. Marcos 1, 17 dice, y les dijo Jesús, ven, a mí me encanta esta parte, me gusta, mire lo que dice, venid en pos de mí y haré que seáis pescadores de hombres. Pero me encanta esa frase, venid en pos de mí. Jesús transforma nuestra vida, eso nosotros no lo podemos negar. Tanto que a veces Dios utiliza a otros para decírnoslo, ¿no? Sí, pero usted como que ha cambiado. Pero no es porque se haya engordado, sino porque ellos ven que ha experimentado una transformación en su manera de ser, en su comportamiento. Ay, usted es diferente, usted ha cambiado. Porque Jesús transforma nuestra vida. En el caso de Simón, miren los cambios. El Señor lo lleva de trabajar con peces a trabajar con personas. El Señor lo saca del trabajo con las redes, que era lo que hacía, a llevar un mensaje sobrenatural acompañado de milagros y señales. ¿Qué cambio? Lo saca del anonimato. ¿Quién conocía a Simón? Es decir, Pedro. Jesús le cambió luego el nombre. ¿Quién conocía a Pedro? La mamá y el papá. Y el hermano. Pero ¿quién más conocía a Pedro? Tal vez si llevaban 20 años se conocían en el gremio de los pescadores, los que trabajaban a orillas del mar, pero nadie más conocía a Pedro. Pero el Señor lo saca del anonimato para llevarlo a impactar a miles y miles de personas. El Señor lo saca de la rutina a orillas del mar de Galilea a vivir una vida sobrenatural, una vida de milagros, una vida diferente. Amado, que Dios nos ayude a sentirnos incómodos si nuestra vida ha caído en rutina. Que Dios nos ayude para no conformarnos. Hasta aquí el Señor nos ha bendecido, gracias a Dios por eso. Pero es necesario empezar a buscar a Dios para ir al otro nivel. Y aquí hay personas que Dios quiere llevar a nuevos niveles. Y tal vez Dios les viene hablando y hoy les está diciendo, hoy es el tiempo. Hay momentos, hermanos, específicos donde Dios habla y llama, como lo hizo con ellos. Simón pudo haber dicho, no, Señor, el otro año lo sigo. Déjeme el celular, yo lo llamo por ahí en enero y me voy con usted. Y nos perdemos grandes bendiciones que Dios tiene preparadas. Tal vez usted se ha estado preguntando, Señor, yo quiero unas bendiciones, Señor, yo quiero que tú me acomodes esto. Y viene el Señor y te habla a tu corazón, a tu espíritu y te dice, hay que arreglar esto.
Y tú le dices, ay, al otro, ahora en diciembre, ahora no sé qué, y dejamos eso para después. Y Dios no tiene la culpa, amados. Yo sé que suena duro, pero así dice el libro de Deuteronomio. Es de sus hijos la mancha. El problema nunca es de Dios. Amados, el problema nunca es de Dios. Él es perfecto. Dios es bueno y es santo. Entonces, Dios toma a Simón y transforma su vida completamente. Y el Señor lo llevó entonces a escenarios de bendición y de gloria. Pero me encanta la frase, venid en pos de mí. Porque yo quiero que nos hagamos algunas preguntas esta mañana y las respuestas a esas preguntas nos van a dejar ver cuál es nuestro objetivo de vida. ¿Qué es lo que hace palpitar nuestro corazón? ¿Cuál es la razón por la cual estamos viviendo? Amados, nosotros no podemos levantarnos una mañana y decir, ¿qué voy a hacer hoy? Nosotros tenemos que vivir con una razón y más siendo hijos de Dios. Luego hago estas preguntas. ¿Cuál es nuestra pasión o anhelo más profundo? Si usted pudiera, tuviéramos el tiempo y pudiéramos hacer el ejercicio y uno por uno saliera aquí adelante y le correspondiera a usted el turno a la pregunta, ¿cuál es tu anhelo más profundo? ¿Qué dirías? La otra pregunta, ¿cuál es nuestro deseo al despertar? Cuando usted abre sus ojos en la mañana, ¿cuál es tu deseo? ¿Cuál es tu sueño? ¿Cuál es tu anhelo? ¿Qué es lo que hace palpitar su corazón? Porque aquí tenemos que preguntarnos entonces, nosotros vamos en pos de qué o de quién. Y el consejo del Señor es vamos en pos de Jesús. Ahora, note la frase. Jesús le va a ir a hablar a sus discípulos y les dice, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Os haré pescadores de hombres cuando vengan en pos de mí. Miren el orden. Primero es ir en pos de Dios. Con frecuencia nosotros hacemos mucho énfasis en estar haciendo cosas. Y pensamos que el tener exceso de actividades, pensamos que el tener exceso de trabajo, el exceso de negocios nos hará entonces hombres y mujeres de éxito. Pero la prioridad para el Señor es seguirlo a Él. Por eso les dijo, venid en pos de mí y os haré esto con vosotros. Pero la prioridad es ir en pos de Jesús. Amados, ¿será que cada mañana al despertar nosotros vamos en pos de Dios? ¿O será que al despertar decimos, Dios mío, tengo que arreglar ese carro, ahí tengo que llevar esa moto, hay que pagarle a doña María, tengo que... ¿O es nuestro primer pensamiento Jesús? ¿Será que al abrir nuestros ojos empezamos inmediatamente a hablar con Él? Queremos decirle cuánto lo amamos y cuánto lo necesitamos. ¿Sabe? La Biblia dice que la iglesia es la novia del Cordero. Amén. ¿Cuántas veces la novia del Cordero deja plantado al novio? ¿Cuántas veces el novio quiere estar con la novia, quiere hablar con ella, quiere hablarle, quiere compartirle sus planes, su diseño? Pero la novia está afanada porque hay que ir a hacer un poco de cosas. Y deja plantado al novio. Pero hermano, el Señor nos llama a seguirlo a Él. Sigue a Jesús. En tercer lugar, en este tema de seguir al Señor, vamos a ver que seguir al Señor Jesús es una decisión. Yo les he compartido a ustedes que yo tuve muchos argumentos para congregarme en una iglesia evangélica. Porque yo pasaba al frente de la iglesia y yo veía a esos hermanos levantando las manos al cielo y esos me están loquitos, ¿a quién le levantan la mano? Y yo mira, y pasaba y me daba vergüenza una iglesia evangélica. Y me llevó a vivir a una iglesia evangélica. La primera iglesia que mi esposa y yo pastoreamos, aquí estaba el templo y la alcoba de nosotros quedaba atrás de la pared. O sea, yo me levantaba y estaba en el templo. Y un día yo me escondía
de la iglesia y me escondía del evangelio y eso. Pero Dios es bueno. Pero entonces yo tenía argumentos y yo decía, no, yo no voy a la iglesia por esto. Y fui tan conchudo, tan tremendo, que empecé a congregarme, pero en otra ciudad, para que no me vieran. ¿Por qué hablo de esto, hermanos? Porque en realidad seguir a Jesús es una decisión personal. Leamos por favor Marcos 1:18. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Dejaron sus redes. En primer lugar, hermanos, las redes representan el trabajo, la actividad diaria, aquello de lo que ellos dependían para subsistir. La Biblia no nos está diciendo aquí que debemos abandonar nuestro trabajo. En ninguna manera. Pero la Biblia, a menos que sea ilegal, si es un trabajo ilegal, deje eso porque va a terminar en la cárcel. Eso sí. Pero aquí el pasaje más bien nos hace reflexionar, escúcheme por favor, en aquellas cosas que debemos dejar o abandonar para poder seguir a Jesús. ¿Qué cosas, amados hermanos, cuáles redes nos están enredando los pies para seguir a Jesús? Claro que el versículo no aplica directamente a usted, el versículo que voy a citar, sino al ministro del Evangelio primeramente, pero contiene mucha verdad para nosotros. El apóstol Pablo, por el Espíritu Santo, le dice a Timoteo: no te enredes en los negocios de la vida, cumple tu ministerio. A veces nosotros nos enredamos con cosas para seguir a Jesús y sabe, pareciera que nos gustan esas redes. Pareciera que nos agradan esas redes que nos amarran. ¿Y por qué digo pareciera? Porque no tomamos la decisión de soltarlas. Miren que ellos tenían en sus manos las redes y ellos decidieron soltarlas para seguir al Maestro. Amado, ¿qué puede haber en nosotros que nos esté impidiendo seguir a Jesús? Yo no estoy diciendo, como lo dije ahora, que tenemos que abandonar el trabajo en ninguna manera. Tenemos que ser ciudadanos ejemplares para la gloria de Dios. Pero ¿cuántas veces el trabajo es nuestro argumento para no buscar a Dios? ¿Cuántas veces el trabajo es nuestra razón para no servir a Dios? ¿Cuántas veces empezamos proyectos y cosas locas, cosas vanas, y no seguimos a Dios? Por eso. O pretendemos, amados, seguir a Dios, pero hacer otra cosa. Y es necesario soltar lo que nos pueda impedir seguir al Señor. Tal vez estemos pretendiendo seguir al Señor con un resentimiento en el corazón, con una falta de perdón. Y eso se convierte en una carga porque queremos seguir al Señor, pero nuestro Dios es un Dios de amor. Nuestro Dios es un Dios de perdón. Y podemos decir: pero pastor, usted no sabe las profundas heridas que me causaron. Usted no sabe por cuántos años yo sufrí esto o aquello. Pero has venido al conocimiento de la verdad. Y conoceré la verdad y la verdad te hará libre. Y la verdad de Dios es perdonar de corazón y bendecir a tu enemigo. Y eso hace que caigan los pesos, las cargas, las redes, aquellas cosas que nos impiden caminar. No sé con qué puedas tú estar luchando ahora. Con un familiar, con un pecado, no sé, con una tentación, con tu propia sabiduría, no sé. Pero es el tiempo de decirle al Señor: Señor, quita de mí lo que me esté estorbando para seguirte. Porque, amados, algo que nos afecta a nosotros es el doble ánimo. Unos días estamos con el Señor impresionante, el fuego del Espíritu arde en nuestro corazón, pero a los 15 días ese corazón parece un cubo de hielo. Un día hablamos de seguir al Señor y de hacer grandes cosas para Dios, pero al mes no queremos saber tal vez nada de Dios. Pero esa inconstancia nos deja ver que algo hay allí mal, que hay algo que nos estorba seguir al Señor, porque la Escritura dice: los de doble ánimo, purificaos vuestros corazones. Tal vez al hacer una evaluación podamos distinguir: esto está mal y tengo que quitarlo de mi vida, esto es un estorbo.
Dice la Biblia, dejando sus redes le siguieron. Era necesario dejarlas atrás porque eso sería un impedimento para seguir al Señor. ¿Qué cosas tenemos que dejar? ¿Qué cosas nos están estorbando para responder al llamado de Dios? Tal vez hace unos años atrás Dios usó a un profeta, a una profeta, y el mensaje era de Dios. Y te habló de grandes bendiciones, te habló de usarte, te habló del plan del Señor. O tal vez en un devocional al levantarte abriste la Biblia y sabes que Dios te habló y que Dios te dijo algo y fue contundente. O tal vez tuviste un sueño, una visión y sabes que viene de Dios, que es un llamado del cielo para ti. Y sabes que Dios tiene un plan grande contigo. Pero tal vez hay algo que está estorbando seguir a Jesús. Y hoy Dios te dice, suelta eso. Quiero bendecirte, quiero usarte. Suelta eso. Pueden ser algunos obstáculos como los siguientes. Amistades cuyas invitaciones nos apartan del camino de Dios. Ay, es que yo tengo un amigo hace 18 años. Es mi mejor amigo. Nadie. Y ese mejor amigo es un sinvergüenza. Porque el viernes te llama a las 7. Mijo, ¿qué va a hacer? Le tengo un parche. No, usted sabe que yo tomo. No, es una cervecita nomás. Claro que de esas litros que viene ahora, pero no pasa nada. No, mi hijo, no sea tan religioso. Venga, si nos tomamos 2 de esas. Es más, llegó mi prima de Medellín, hermanos, pasamos un rato bueno. ¿Qué amigo va a ser ese? ¿Qué clase de amigo es el que me lleva a apartarme de Dios? Que se conviertan ellos a ti y que tú no te conviertas a ellos. Salid, pueblo mío, de en medio de ellos. Como dice Pablo, no es que tengamos que separarnos de todos porque sería necesario salir del mundo, pero sí es conducirnos rectamente delante del Señor, como dice la Escritura. Mira cómo te conduces en la casa de tu Dios. Es necesario soltar aquellas cosas que nos afectan. Y aquellos amigos que en vez de ayudarnos a crecer en Dios, más bien nos llevan a apartarnos del camino del Señor. O se convierten o que Dios los bendiga. Gracias por el amén, amados hermanos. Gracias. Ese aplauso es de misericordia. Tal vez lo que nos esté estorbando sean los negocios deshonestos o ilegales. Sabemos que Dios no aprueba eso, pero lo hacemos. Porque como me decía un borrachito, lo más grande de Dios es la misericordia, hermano. Mira, la Biblia dice que de tal manera amó Dios al mundo. No, hermano, la misericordia de Dios, hermano. Así que alguien en un negocio deshonesto puede decir, no, pero yo oro antes de hacer este torcido. Yo le pido a Dios que me bendiga. Es para el bien de mis hijos. Y usamos cantidad de argumentos para hacerlo malo, amados. Tal vez lo que tengamos que soltar sean pecados que agradan al alma, pero hieren y lastiman el espíritu. Tal vez tengamos que soltar miedos. Otros no siguen al maestro por miedo al compromiso, a la responsabilidad, por miedo a las dificultades propias de servir a Dios. Porque tal vez alguien le dijo, ay, mijo, usted se mete a servir a Dios y vea, se le levanta el diablo, yo. Y pareciera entonces que el diablo es más fuerte que Dios. Yo a veces leo ciertas cosas y pienso, pareciera que ponemos a Dios y al diablo en el mismo nivel. Amados, el diablo tiene un nivel de poder para destruir porque así Dios lo permitió, pero es una criatura. Nuestro Dios es creador. Él es el dueño y señor de todas las cosas. Ni siquiera Dios lo tiene que enfrentar, manda ángeles para que lo hagan. Él es Dios todopoderoso. Nada puede tocar a los hijos de Dios si no es con permiso del cielo. Tal vez una cosa que tengamos que soltar, escúcheme,
sean los deseos de tener todas las bendiciones del Señor sin dificultades por seguirlo. Con mucha facilidad podemos nosotros desear los colores rosa del Evangelio sin las dificultades propias de ser un hijo de Dios. Pero la misma Escritura dice que Él estará con nosotros todos los días de nuestra vida. A pesar de todas esas cosas, la Biblia nos dice que Simón y Andrés decidieron seguir a Jesús. Amados, porque no hay mejor decisión de seguir a aquel que nos lleva a la vida eterna. No hay mejor camino que aquel que nos libra del infierno por los siglos de los siglos. Y ese camino y esa verdad se llama Jesucristo el Señor. Y honrados somos de que ahora viva en nuestro corazón Jesucristo el Señor. Y una vez, amados, una vez tomamos la decisión de seguir al Señor, es necesario seguir haciéndolo el resto de la vida. ¿Saben? Nuestra vida está llena de decisiones. Todos los días tomamos decisiones. Todos los días tenemos que tomar allí una decisión. Y nunca faltará el testimonio del Espíritu y la palabra del Señor, la cual viene como lumbrera a iluminar nuestro camino para que hagamos lo recto. Es por eso que cuando vamos a hacer lo malo, el Espíritu Santo trae un versículo, lo saca a la luz a nuestro corazón. Y tal vez no decimos y pensamos, pero la Biblia dice, ay, pero tan bueno. Sí, yo sé que, ay, dice, pero no, yo le pido perdón a Dios. Y erran. Pero Dios nos llama a seguirlo con todo nuestro corazón. No podemos pensar que podemos engañar a Dios. En cuarto lugar, un cuarto consejo, amados. Rompe con el pasado malsano. Rompe con eso. Rompe con las cosas del pasado que quieres traer al presente. Rompe con lo que te agradó en el pasado y quieres traer al presente. Rompe con eso. Porque cuando no rompemos eso, eso te hará volver al pasado. Te hará retroceder y volver a ser cautivo de las redes. Leamos por favor Marcos capítulo 1, el versículo 19. Pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Ellos estaban, a diferencia de los otros, ellos estaban remendando las redes. ¿Y qué frase tan importante? Ellos remendaban las redes. ¿Y por qué lo digo? En primer lugar, porque ellos están haciendo una labor de restauración, están reparando las redes rotas. Y el Señor los llama para restaurar a miles y miles de vidas. Y esto nos recuerda, hermanos, que las historias tristes y dolorosas de nuestra vida pasada empiezan a ser restauradas y sanadas por Dios para que sean de bendición para muchas personas. ¿Y sabe por qué, amados? Porque usted no puede llevar a una persona donde antes no ha ido. Y por eso es que el Señor comienza a trabajar en nuestro corazón, a sanar nuestro corazón. Pero esas redes rotas son también para mí una figura de los daños del pasado o de las pérdidas sufridas. En muchas ocasiones, cuando nuestra vida sufre eso, tenemos la pérdida de un gran negocio, se pierde un patrimonio significativo, se pierde un familiar, se pierde una relación, se pierde un ministerio, se pierden muchas cosas y sufrimos daños o heridas. Y muchas personas se quedan contemplando ese cuadro de dolor y le dan lugar a que nazca en su corazón la raíz de amargura y que los miedos cada vez se hagan más fuertes, y por eso la persona no puede avanzar, no puede ir a otros niveles con la ayuda de Dios. Y Dios quiere ayudarle a su hijo y Dios quiere levantarlo y conducirlo a nuevos niveles, pero por los miedos no puede.
No extiende ni siquiera la mano y dice, ay no, ¿para qué volverlo a intentar? Yo ese negocio que quebró, yo no lo vuelvo a levantar. ¿Para qué volver a intentarlo? ¿Para qué yo voy a abrir mi corazón a mi esposa si hemos tenido unos problemas? ¿No? Y entonces los miedos no los deja avanzar. ¿Cuántas personas han servido a Dios? Y por comentarios o calumnias, qué sé yo, entonces vuelven atrás y dicen, nunca más le voy a servir a Dios. ¿Para qué si eso es tan duro? Y se quedan contemplando el cuadro del dolor. No rompen con el pasado y eso los mantiene atados, los mantiene impedidos. Y ¿sabe qué es lo tremendo? Que el que avanza no solo el que no avanza no solo se estanca, sino que más bien empieza a retroceder. Y lamentablemente puede volver al pasado de donde el Señor lo sacó. Pero yo creo, hermano, que Dios no solo tiene grandes cosas para usted, sino que se las quiere dar y se las quiere empezar a dar ahora. Y por eso hoy está hablando a su corazón. Y en quinto lugar, seguir a Jesús implica renunciar a muchos afectos. Y yo sé que esto no es fácil. Marcos capítulo 1, leamos el versículo 20. Marcos 1:20. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Quiero volver a leer ese versículo. Y luego los llamó y dejando a su padre Zebedeo en la barca con los jornaleros, le siguieron. Amados hermanos, es necesario honrar y valorar a nuestros padres. Pero el Padre Celestial merece mayor honra. Esto es obediencia. Seguramente Jesús no les dijo a ellos, nunca más verán a sus padres. No, en ninguna manera es necesario honrarlos y valorarlos. Pero ahora, quien iba a ocupar el primer lugar en sus corazones sería el Señor Jesucristo. ¿Saben? Me encontré con algo interesante que le quiero compartir. La palabra Zebedeo significa Dios ha dado. Pero también la palabra Zebedeo significa porción abundante. Y cuando observamos el versículo que acabamos de leer, vemos que el señor Zebedeo está con jornaleros en plural, como leyó en su Biblia, y además tenía a 2 de sus hijos varones trabajando con él, lo que significa que tenía un negocio próspero. Le iba bien, tenía varios trabajadores, hacía honor a su nombre, le iba bien en el negocio. Tal vez ante el llamado del Señor pudo haber dicho Jacobo y Juan, dijeron, ay Señor, pero es que además eran los hijos del dueño. No, pero es que ¿para qué nos vamos a ir, Señor, si es que este negocio es tan bueno? Y estamos con APA. Y el APA, vea, como dicen los muchachos, nos lleva bien. Entonces, no, ¿para qué nos vamos a ir por allá? ¿Y usted cuánto nos va a pagar? Porque usted puede encontrar a personas hoy día que cuando les hablan de servicio dicen, ¿y cuánto le pagan a uno? El ministerio y el servicio al Señor no es negocio ni es para enriquecerse. Dios sí bendice a sus siervos, sí, eso está escrito en la Biblia y tendríamos que arrancar los versículos. Pero no es la prioridad. Eso se llama añadidura. Y la palabra de Dios nos dice que ellos recibieron el llamado del Señor y claro, ellos tuvieron que pensar un poco de cosas. Pero la Biblia dice que a pesar de todo, ellos siguieron al Señor. Hermanos, Dios los tomó a estos 4 pescadores del anonimato, sin patrimonio, sin un linaje real, desconocidos. Dios los tomó y el Señor los honró y los usó poderosamente con señales y milagros. Respaldaba su mensaje. Dios les dio lugares de honra y privilegio. Esos primeros 4 pescadores con los otros discípulos comenzaron a evangelizar el mundo conocido. Dios los respaldó de una manera impresionante. Dios les dio lugares de honra y privilegio. El Señor los bendijo.
Y Dios no solo bendice aquí en la tierra, también bendice en el cielo. Porque la Biblia dice que la Jerusalén celestial, la ciudad del cielo, la cual es de oro puro, cuyos cimientos, cuyos muros alrededor están sobre cimientos de piedras preciosas. Tiene 12 piedras preciosas, entre ellas zafiros y esmeraldas. Y sobre cada una de esas 12 piedras está escrito el nombre de cada uno de los 12 apóstoles. Cuando tú sigues a Jesús, cuando tú honras al Señor, Él te honra y te bendice aquí y te dará lugares de privilegio y honra en el cielo también. Vale la pena seguir a Jesucristo. Vale la pena servir y seguir a Jesucristo el Señor. Nadie como Él. Nadie como Él. Dios tiene razón. Dios siempre tiene la razón. Nosotros somos templo del Espíritu Santo. Somos morada del Espíritu de Dios. Y Dios te ha llamado. Y yo doy gracias a Dios de que usted está aquí. Y usted está aquí porque usted ha sido convocado por el Espíritu Santo para hablarte hoy, para decirte: tengo un gran plan contigo. Te quiero bendecir, te quiero honrar y ponerte en lugares de privilegio. Sígueme y haré de ti una vasija de honra. Es lo que el Señor le está diciendo a usted hoy. Suelta lo que tenga que soltar, aquello que te está haciendo daño. Yo le invito a cerrar su Biblia, por favor. ¿Qué tal si se pone de pie conmigo, amado hermano? Ya he estado sentadito un buen rato. Yo creo que el Señor está aquí. Así que quiero invitarle a que hable con el Señor. Amado Jesús, te damos gracias por estar aquí con nosotros. Amado Jesús, gracias por tu cuidado. Gracias por tus bendiciones. Gracias. Gracias, Señor, porque a pesar de nuestras debilidades, de nuestras fallas, tú estás allí con nosotros. Gracias, Señor, porque en los momentos de dificultad, tu mano poderosa nos sostiene y nos cuida. Dale gracias a Dios por su cuidado. Dale gracias a Dios por sus bendiciones. Dale gracias a Dios por esa misericordia contigo. Dale gracias a Dios. Señor, nosotros te bendecimos y te damos gracias. Señor, nosotros te honramos en esta mañana. Y queremos en primer lugar, Dios mío, pedirte perdón. Permite que el Espíritu Santo hable a tu corazón. Que el Espíritu Santo te permita ver qué es lo que hay que arreglar, qué es lo que hay que soltar. Porque hoy el Señor, por ese amor hacia ti, te ha hablado y te dice: quiero ayudarte, quiero acompañarte en el proceso de soltar eso, quiero acompañarte en el proceso de dejar aquello, quiero ayudarte. Suelta eso y sígueme. Venid en pos de mí, te dice el Señor esta mañana. Venid en pos de mí y haré grandes cosas contigo. El Señor habla a tu corazón y a tu espíritu esta mañana. Y el Señor te está llamando. Dile: Señor, ayúdame. Ayúdame a seguirte, Jesús. Ayúdame a seguirte, amado Dios. Amado Señor, ayúdanos a soltar lo que estorbe nuestro caminar contigo. Señor, ayúdanos a despojarnos de aquellas cosas que estorban seguirte, Señor. Dile: Dios mío, ayúdame. Yo no sé
en qué área de tu vida tú tengas dificultades. No sé en qué área de tu vida tú estés luchando. No sé cuál sea tu problema o tu dificultad en casa, en el trabajo, en la empresa, no lo sé. Pero Dios sí lo sabe. Y dile: Dios mío, ayúdame. Señor, en esta mañana yo he escuchado tu palabra y no quiero echar tu palabra en saco roto, Dios mío. Yo quiero que tu palabra obre en mi corazón, Dios. Por eso esta mañana te pido en el nombre de Jesucristo, ayúdame, Señor, a soltar lo que tengo que soltar. Tal vez hayan cosas que están estorbando tu caminar. Y el Señor esta mañana te llama a tomar decisiones. El Señor esta mañana te llama a tomar decisiones. Y no estás solo, Él está contigo para ayudarte. Tal vez usted diga: pastor, yo necesito un poco de fuerza. Yo necesito fuerzas del Señor, yo necesito fuerzas de Dios. Él está aquí para darte fuerzas. Él está aquí para darte fuerzas. Dile: Señor, dame tus fuerzas, porque quiero hacer tu voluntad. Dale gracias a Dios por aquel día cuando el Señor llegó a tu corazón, cuando el Señor te dio vida eterna. Dile: gracias, Jesús, por haber llegado a mi vida. Gracias, Señor Jesucristo, por haberme dado salvación. Señor, gracias, Dios mío, por esta salvación tan grande. Gracias por haber llegado a mi vida aquel día, nunca lo olvidaré. Hoy yo te doy gracias por esta salvación tan grande. Dale gracias a Jesús. Eres un hijo de Dios, eres una hija de Dios. Dile: Señor, ayúdame a seguirte. Ayúdame a seguirte, Jesús. Ayúdame a seguirte, Señor, te lo pido con todo mi corazón. Ayúdame a seguirte, Jesús, porque el Señor te quiere bendecir. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que bendigas a mis hermanos. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que bendigas cada hogar, cada familia. Señor, yo te pido en el nombre de Jesús que tu mano poderosa sea sobre cada corazón, Señor. Lleva a tus hijos, Dios mío, de gloria en gloria. Hoy declaramos, Señor, cómo se rompen ataduras demoníacas. Hoy declaramos cómo cadenas demoníacas, Señor, son rotas en el nombre de Jesús. Trampas que el enemigo había traído, Señor, para poner delante de tus hijos, son destruidas en el nombre de Jesús. Y tú derramas temor de Dios sobre cada uno de nuestros corazones y sabiduría del cielo para apartarnos de lo malo y hacer tu voluntad. Ayúdanos a hacer tu voluntad. Yo te pido, Dios mío, que bendigas a tu pueblo con la abundancia del cielo. Derrama abundancia de amor en sus hogares. Derrama abundancia de paz en sus familias. Derrama abundancia de salvación sobre sus familiares. Derrama, Señor, conforme a tu palabra, poder del Espíritu Santo sobre sus vidas. Derrama, Señor, como está escrito, sobreabundancia en sus finanzas. Yo te pido, Señor, que bendigas su economía, que tu mano poderosa los lleve de gloria en gloria, de victoria en victoria, porque tú eres bueno, Señor. Tú eres bueno. Dale gracias a Dios. Dale gracias al Señor. Dale gracias a Dios. Dale gracias a Jesús. Míralo y dale gracias. Dale gracias al Rey. Dale gracias al Señor. Habla con Él. Él está aquí. Él está aquí para ayudarte porque te ama. Él te ama. Él te ama. Él tiene cuidado de ti. Tú eres precioso para Dios. Me diste a mí cuando nadie me vio. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Y me viste a mí, Santo, cuando nadie me vio. Santo. Me amaste a mí cuando nadie me amó. Santo. Y me dice nombre, y yo soy tu niña.
porque me amaste a mí y me dice nombre. Gracias, Señor. Yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí. Díselo. Me amaste a mí, 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 me amaste a mí. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida, te amo más que a mi vida más. Y me dice nombre, y yo soy tu niña, la niña de tus ojos, que me amaste a mí. Y me dice nombre, y yo soy tu niña, la niña de tus ojos, porque me amaste a mí, me amaste a mí. Abre tus labios y dale gracias a Dios. Señor, gracias por tu amor, gracias por